Hola a todos y a todas. Mi nombre es Leopold Roca, quizá alguno me conocéis. Em, a través de una colaboración con Inmotools, el referente de marketing en el sector inmobiliario a nivel nacional, se inicia una serie de jornadas, de workshops, de entrevistas, de conversaciones con actividades que están directamente relacionadas con el sector, ¿no? Hoy iniciamos este tránsito en el cual pues pretendemos aportar desde Inmotools ese granito de arena necesario, imprescindible, de más allá de lo que ya se conoce, ser capaces de aportar pues nuevo o adicional conocimiento, nuevas o adicionales habilidades y sobre todo ir innovando permanentemente, ya que el mercado es muy competitivo y requiere de estar permanentemente al corriente de esas nuevas iniciativas que pueden ir surgiendo, ¿no? Hoy empezamos este camino, empezamos esta trayectoria o empezamos este proyecto adicional que tiene Inmotools, sobre el cual pivota todo lo que es el marketing con un invitado inicial. A mí se me ocurren muchas posibilidades, pero desde luego yo creo que Dionisio ha acertado completamente y por diferentes motivos, ¿no? El primero es su conocimiento del sector y yo sobre todo destacaría de él su conocimiento desde la vertiente práctica. Él no procede de otro sector, no viene de otra tipología de negocio. Él ha sido agente inmobiliario, ha sido propietario, ha sido emprendedor. Es decir, conoce los dos lados y eso sin duda aporta un valor adicional a todo ello, ¿no? Estamos hablando de Josep Turren Suñé. Él es el CEO de API Virtual. Yo dudo que alguien no conozca API Virtual, pero si alguien no conoce API Virtual, hoy es un buen momento para descubrir lo que API Virtual puede hacer por él, por sí mismo y por su negocio, ¿no? Josep, de forma muy breve, porque yo siempre digo que la forma más eficiente de presentar a alguien es que se presente uno a sí mismo, ¿no? Entonces, Josep Turren, dentro del sector inmobiliario, ¿quién es y qué aporta? Bueno, Josep Torrent Suñé, a mí me gusta utilizar los dos apellidos, pues es una persona que es mobiliario desde el año 1977, de octubre del año 77. O sea, llevo muchísima experiencia en el mundo inmobiliario. He estado durante 30 años en una agencia inmobiliaria y de esos 30 años, los últimos 20 como director comercial, liderando un equipo altamente competitivo. Eh, en el 2007, mm, un poco, digamos, preocupado por el exceso de actividad que yo estaba teniendo y los altos riesgos que empezaba a correr porque estaba circulando unos 100.000 kilómetros año. Para desplazarme desde de lo que era mi casa a mi trabajo y además por los múltiples kilómetros que tenía que hacer por el trabajo en sí mismo, pues, y a raíz de unas circunstancias que le ocurrió a mi mujer, eh, yo le dije a mi mujer que cuando quisiera podíamos trasladarnos a Murcia o cuando pudiera, puesto que ella es notario y entonces ahí tiene toda su familia y dice, bueno, pues vamos a hacer un Kit-Kat, vamos a cambiar un poco, no puedo seguir con este ritmo de trabajo. Qué bueno, Yo, qué bueno. cuando le digo esto, yo pensaba que sería un plazo de 2, 3, 4 años. Pues no, fueron 2 semanas, porque coincidió que hubo un concurso de traslado y ocurrió lo que normalmente nunca ocurría. Había 3 plazas vacantes en Murcia, con lo cual con toda seguridad le llegaba porque ya ocupaba clase, lo que se denomina clase, y además por la antigüedad que tenía le llegaba. Y Qué bueno, efectivamente le qué llegó. bueno.
Pues, Josep, si te parece, antes de entrar en que nos cuentes, nos expliques, nos ilustres sobre cómo se puede mejorar, sobre todo, y creo que es el gran caballo de batalla, ¿no? De este sector y de muchos otros, ¿no? Que es la productividad. No sé si coincides conmigo. Me vas a permitir que muy brevemente que Dionisio de alguna forma nos cuente un poco cuál es el propósito de lo que estamos haciendo hoy, de lo que iniciamos hoy, y de alguna forma cuál va a ser, digamos, la base de las materias que vamos a ir tratando durante esta serie de programas. Dionisio, ¿te apetece? Sí, me apetece mucho. Eh, Por eso he impulsado esto, precisamente, y agradezco muchísimo poder contar con un profesional como tú, que tiene una perspectiva del sector extraordinaria y además nos has demostrado que eres un conductor de, digamos, de contenidos audiovisuales magnífico, ¿vale? Enhorabuena por tu... Se agradece el inmerecido halago, pero por favor, lo Sí. importante es lo que ustedes dos tienen que contarnos hoy. Esta iniciativa surge porque precisamente después de 30 años de experiencia trabajando con agencias, agentes y redes inmobiliarias, creemos que tenemos una perspectiva privilegiada para contemplar el sector en toda su dimensión, ¿vale? Entonces, eso enlaza con diversas preocupaciones que yo personalmente tengo en este momento, que digamos estoy en posición de ver el sector desde esa perspectiva, con la preocupación de la productividad, ¿vale? La productividad creo que es esencial. Desde el punto de vista de la economía, la productividad es lo que genera riqueza. Si la IA promete tantas cosas es porque va a aumentar la productividad de las personas y de las empresas y de los procesos y de las organizaciones. Y, digamos, lo que queremos tratar en esta serie de programas se centra en hacer a las agencias inmobiliarias, que son nuestros clientes actuales y potenciales, más productivos. Por eso empezamos una línea que es productividad y que queremos tener, digamos, como invitados y que cuenten lo que ofrecen al sector, pues aplicaciones básicamente centradas en la productividad, aplicaciones tecnológicas, pero no solamente tecnológicas, porque hay empresas que ofrecen servicios de valor añadido a los inmobiliarios que les permiten ser más productivos. Ser más productivos es facturar más o facturar lo mismo con optimizando los recursos, ¿vale? Y, y Después no nos vamos a quedar aquí. O sea, las líneas de los programas irán por la línea de partner de negocios, irá una línea de líderes, del sector y, digamos, el contenido estrella será un workshop mensual que serán los retos de marketing, ¿vale? Los retos de marketing será un workshop, no un webinar, y la idea es oír a los profesionales del sector sus preocupaciones con relación al marketing, que en definitiva a lo que nosotros nos dedicamos, ¿vale? En Imotools. debo de decir que suena muy, muy, muy interesante y yo creo que semanalmente vamos a ir pudiendo desarrollar estas cuatro patas al respecto de lo que ahora Dionisio nos comentaba, ¿no? A Josep Torrent Suñé, antes de entrar digamos, a matizar o que nos cuentes de una forma sucinta, pero desarrollado en el contexto de lo que es la herramienta en sí, que vamos a tener ocasión de hacerlo. A mí, fíjate que lo que se me ocurre es cómo y cuándo se te ocurre desarrollar una herramienta como API Virtual. Es decir, ¿cuál es la génesis? Es muy simple. Yo en el año 2007-2008, cuando veo que tengo que desplazarme a vivir a Murcia con mi esposa, digo, bueno, yo lo que no quiero es irme a Murcia y abrir una nueva oficina, porque para esto ya estaba yo donde estaba.
Entonces, empiezo a pensar proyectos y a escribirlos. Yo escribí tres proyectos distintos. Uno sobre franquicia inmobiliaria, pero no era el momento, porque estábamos entrando, ya se notaba la recesión y se veía venir que, bueno, yo no venía a ver, no veía lo que iba a pasar en el grado que pasó, pero sí que me imaginaba que sería una crisis como otras había pasado yo anteriormente, ¿no? Pero luego otro proyecto fue el de reformas, que incluso lo arranqué con un socio, pero visto cómo funcionaba el otro socio, le invité a que se quedara con mi participación y que continuara el negocio, porque es que nos habríamos hecho daño, como se dice en catalán, ens hauríem fet mal. Y el tercero era, pues, empecé a desarrollar lo que es actualmente API Virtual, pensando que yo en mi época no había encontrado herramientas que hicieran lo que yo quería proponer. Además, sometí la idea a algunas personas, esa idea gustó y entonces, pues creo que empecé a escribir muchísimo por recomendación de una de las personas que es socio en API Virtual, en una pequeña participación, que es uno de los socios que han creado InfoJobs, Softonic, Magister y tantos otros portales. Se llama Antonio González Barros. La persona me dijo, escribe mucho, pero escribe pensando que los programadores van a programar según tú les vayas indicando, por tanto, tienes que ser muy cuidadoso. Y esta fue una recomendación que a mí no se me habría ocurrido nunca, porque, o sea, bueno, yo había pensado en una serie de aplicaciones o servicios a realizar, pero yo nunca había visualizado mentalmente cómo podía transmitir esa información a nadie. Pero, Josep, en esta primera fase, eh, Ujú. si es posible, determinar un porcentaje, el objetivo de que la herramienta que tú tienes en mente, que estás desarrollando y que de alguna forma luego quieres plasmar, ¿qué porcentaje nace ya con la premisa de ayudar a mejorar la productividad de los usuarios que en el futuro la puedan hacer servir? El 100%. El 100%. Yo pensaba que tenía que ayudar el 100% porque salíamos de una época, estamos hablando del 2007, 2007 al 2025 ha corrido mucho el tiempo, ¿no? Entonces, y ha evolucionado mucho todo. Pero en aquel momento existían algunos portales, no muchos, pero existían, pero, por ejemplo, un CRM era complicado tener un buen CRM y desde luego no existían o empezaban a existir los CRMs con una pasarela para subir las propiedades desde el CRM hasta el portal de forma así con un botón, ¿eh? Entonces, Claro. estábamos, no te digo que estuviéramos en la época de las máquinas de escribir, porque no es cierto, estábamos con ordenadores, evidentemente, pero todo era muy precario. Y Josep, de alguna forma más o menos resumida, porque evidentemente es una herramienta que tiene un gran calado en cuanto a sus capacidades, Yo quiero corregirte, más que una herramienta, es una es plataforma de una plataforma. aplicaciones. Disculpa, lo correcto sería una plataforma, discúlpame el lapsus. ¿Podrías contarnos cómo ayuda a mejorar la productividad API virtual en las agencias inmobiliarias y en los agentes inmobiliarios? Mira, a pesar de que te he dicho que hemos evolucionado muchísimo desde entonces hasta ahora, el negocio inmobiliario en sí, lo que es el negocio inmobiliario en sí, no ha cambiado nada. Lo que ha cambiado es lo que ha venido a introducirse con el marketing, que es atraer clientes, sean propietarios, sean compradores, o arrendadores y arrendatarios, da igual, ¿eh? Esta parte de negocio sí que ha cambiado mucho.
que además en aquellas épocas tenía muchísima menos importancia porque no había tantas agencias como ahora hay, y entonces era al menos en nuestro caso, era una agencia muy posicionada y por tanto a nosotros haciendo lo que íbamos haciendo, que hacíamos trabajo de farming para posicionarnos, pues aunque no, yo no conocía la palabra farming en aquel momento, pero sí que lo estábamos haciendo, pues haciendo lo que estábamos haciendo ya nos entraba producto por la puerta de manera espontánea, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Pero lo que realmente no ha cambiado es todo lo que es la gestión inmobiliaria. Tendremos más herramientas por aquí o por allá, pero todo es lo mismo. Entonces, yo me doy cuenta que hoy día la gente inmobiliaria pierde la cabeza por cosas de marketing. Muy bien, ya has atraído al cliente, ya has, para venderle o para representarle la Ah, propiedad, ya pero lo has hecho. luego eso hay que Luego viene convertirlo. lo que tienes que hacer realmente, Claro. porque sin esto no haces nada. Y ahí es donde yo parto de una base que es con mi experiencia, yo aprendí que lo que tiene que hacer un agente inmobiliario para despertar el interés de un propietario para que le dé la propiedad en venta es tocarle el bolsillo. Y tocarle el bolsillo es explicarle qué gastos va a tener en la venta. Y los gastos que va a tener en la venta tienes que empezar hablándole de impuestos, la plusvalía municipal y el incremento de patrimonio. Que además, la plusvalía municipal, por una cosa de esas tan curiosas, si tú te vas a un ayuntamiento, normalmente no te lo calculan hasta que no vas con la escritura de venta. Dicen, Sí. hombre, me lo podrías calcular antes. Pues no, como no sea que tengas algún amiguete allí dentro, no lo hacen. Sí que es cierto que hay algunos ayuntamientos que tienen, muy pocos, que tienen la aplicación para calcularlo y por tanto no necesitan. Porque Josep, estamos circunscribiendo a realizar acciones que son bastante repetitivas en los procesos de compra-venta, pero que a su vez realizar esas acciones depende de cómo las lleves a cabo, el tiempo que pierdes puede ser mucho, puede ser muy poco, y que lógicamente todo el tiempo que tú ganas en procesos más o menos repetitivos son realmente los que también son de gran aportación de valor, ¿no? Claro. Eh, yo antes de dejar, porque me gustaría, porque seguro que Dionisio, después de escucharte, estoy convencido que se le han ocurrido alguna pregunta que seguro que te querrá formular, pero yo antes de, si me permites, antes de cederle la palabra a Dionisio, em, ¿por qué usan API virtual los que lo usan y por qué no lo usan los que no lo usan? Dame una respuesta a eso. Vamos a ver, los que lo usan, si acaso voy a terminar de extenderme en la respuesta anterior, Sí, calcular una plusvalía municipal, en nuestro caso, en nuestra aplicación, con los datos en la mano, tardas 35-40 segundos. Y calcular un impuesto de incremento de patrimonio tardas un poquito más porque hay unos datos más, pero nada más. Entonces, claro, yo me pongo en la siguiente situación. Yo intento captar una propiedad ujú, y me pongo en contacto con ese propietario. Y el propietario me dice, no, no, oiga, que ya se han puesto en contacto conmigo varios agentes inmobiliarios y ya no quiero más. Y digo, no, no, si yo no le llamo para representarle la venta, yo le llamo para proponerle, calcularle los impuestos que usted va a pagar. Y me comprometo a no molestarle más si usted no quiere. Le calculo los impuestos y si me dice, no quiero saber nada más, nada más. Bien, si yo consigo esa reunión, que la consigo porque yo lo he demostrado a varios agentes inmobiliarios, si yo consigo esta reunión, acto seguido, cuando estoy en su casa, porque procuro estar en la casa que se va a vender o en la propiedad que se va a vender, y ya te desvelaré por qué después. Si estoy en la casa o en la propiedad, le calculo esto en muy poco tiempo, le explico y en 5 minutos le he explicado
lo que pagará de plusvalía municipal y lo que pagará de incremento de patrimonio, si es que lo va a pagar o cómo puede evitarlo. Porque Josep, perdona, matiz importante que creo que se debería destacar, ¿no? Estamos hablando de una plataforma que es absolutamente responsive, que tú te puedes conectar bien a través del smartphone o bien a través de la tablet, con lo cual Sí, puedes dar la información en tiempo real en ese instante. sí, sí, sí puedes hacerlo. Puedes hacerlo directa, en el momento real. Y además, no solamente esto, sino que la aplicación tiene un botón como para introducir la dirección de correo del cliente para incluso mandárselo en el momento a él, o sea, que lo recibe. Entonces, bien, cuando yo le he calculado esos dos impuestos y le he explicado en 5 minutos, este cliente no va a poder decirme, con la información de valor que le he dado en tan poco tiempo, no va a ser capaz de decirme que no quiere que continúe yo hablando de los servicios que da mi agencia inmobiliaria. Y probablemente voy a ganar tantísima confianza que probablemente se va a quitar, no tendré problemas en que me firme incluso un mandato en exclusiva, porque yo le habré demostrado cosas que los demás ni siquiera se preocupan. Vale, hablaremos con más detalle también de muchas otras cosas que hace la plataforma, pero no me has contestado. ¿Por qué lo usan los que lo usan y por qué no lo usan los que no lo usan? Pues, los que lo usan, porque yo llevo haciendo muchos años pedagogía, ¿eh? En mis charlas, en mis webinars, en mis presentaciones en vivo y en directo, etcétera. Y hay mucha gente que me ha copiado, por decirlo, copiado en el buen sentido, ¿no? Lo de los mensajes. Lo copio, vale, recibido, lo copio. No, esto quiero decir. Que ha entendido que esta manera de trabajar es beneficiosa para ellos. Esos son los que lo usan. Los que no los usan, pues puede ser por dos motivos. O bien porque no nos conocen, porque a pesar de lo que digáis, tanto tú, Leopold, como Dionisio, hay mucha gente que todavía no nos conoce, a pesar de todo lo que hacemos de divulgación y tal. Y hay otros, que es muy curioso, que se registran y cuando se registra uno, hay unas acciones de onboarding en los que se explican distintos apartados de la plataforma, se les hacen demos o se les proponen demos, a veces asisten, a veces no, e incluso se les mandan flyers, unos 6 7 flyers durante el mes de gratuidad que tienen para saber distintas cosas, ¿no? Pues aún así no lo utilizan. ¿Por qué? Pues no lo sé, porque yo no tengo capacidad suficiente y no hemos conseguido entenderlo, a pesar de que hemos preguntado muchas veces, por qué una persona se registra en una aplicación como la nuestra, que tiene que introducir varios datos, no es aquello de poner un nombre y un correo electrónico, sino varias cosas, y Sí. luego dejarlo aparcado, no lo Bien. hemos entendido. Bueno, contestada la pregunta. Yo con gran placer le cedo la palabra a Dionisio porque estoy convencidísimo que después de escucharte durante estos minutos, seguro que tiene preguntas también que formularte que van a ayudar también a entender más el contexto de lo que es la plataforma y lo que puede llegar a ofrecer. Dionisio, Muy por bien. favor, cuando quieras. Te has silenciado, Dionisio. Sí, creo que está intentando desmutearse. Si no, yo intento desmutearlo desde aquí. Vaya. Ahora, te escuchamos, Dionisio. Eh, Josep, es muy clarificador lo que estás diciendo, ¿vale? Y desde el primer momento que yo conocí lo que ofrecía Virtual me pareció fascinante. Y sobre todo, yo siempre tengo en la cabeza, digamos, la cadena de ingresos o, digamos, el embudo de ventas del sector inmobiliario. Yo creo que lo que ofreces desde App Virtual, lo que has comentado, de el cálculo de la plusvalía, del coste de venta, del coste de compra y tal, es una herramienta fundamental para el primer contacto con los clientes, sobre todo esos clientes que son, digamos, los más reacios, es que es el particular que vende, digamos, por su cuenta, ¿vale? A la hora de abordar el contacto con ese particular, que lo tenemos de uñas porque somos
veinteava agencia que contacta con él, es importante ofrecerle algo diferencial y que le aporte valor, ¿vale? O sea, yo creo que esos servicios de API virtual son una espléndida llave de apertura de la relación con un cliente potencial, ¿vale? Y de hecho nosotros los recomendamos a nuestros clientes a la hora de trabajar con lead magnets, atraer leads de vendedores, porque es una herramienta de atracción fenomenal. De lo que yo conozca de virtual, de todas maneras, hay una cosa que me parece, digamos, sorprendente de entre todas las cosas, que es el coste de no vender una propiedad. Me ha Ujú. parecido siempre un concepto extremadamente brillante. Cuando se lo hemos contado a un cliente como herramienta de marketing de atracción, han alucinado, ¿vale? Cuéntanos cómo fue. Supongo que te refieres al servicio de el tiempo de espera y el coste financiero por fijar un precio superior al de mercado. Sí, este yo lo llamo pegar un par de bofetadas al propietario para que de tonto despierta. Yo lo denomino así, ¿no? Nosotros estadísticamente sabemos el tiempo que se tarda en vender una propiedad. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, porque tenemos una aplicación que es la de valoración de bienes inmuebles, pero para nutrir esta valoración de bienes inmuebles tenemos otra aplicación que es la entrada de testigos, que esa entrada de testigos puede ser de forma manual, no tardan más de 60 segundos, un minutito escaso, en entrar estos datos, o bien, si utilizan un CRM con el que tengamos nosotros convenio, no porque nosotros no queramos tenerlo con todos, sino porque ellos a veces no lo quieren con nosotros, no sé por qué, pues todas las mañanas tenemos un trasvase de las ventas que han realizado los agentes inmobiliarios, si así lo han solicitado, y entran directamente a nuestra base de datos. Bien. Claro, aquí tenemos una información que es la fecha de alta de la propiedad, la fecha que se da de baja, que se entiende que es las arras, ¿eh? Entonces tenemos un periodo, tenemos el precio inicial, tenemos el precio final, por tanto, sabemos cuánto tiempo ha transcurrido y sabemos qué ha pasado con el precio. Si entendemos como precio el que se ha cerrado, por lo cual ese sería el precio del mercado, ¿no? Entonces, claro, hicimos un escalado, algo caro, bastante caro y muy caro, y algo barato, bastante barato y muy barato. Desde luego, normalmente siempre estamos en los tres primeros que he dicho, ¿no? Y así es, pero realmente simplemente es pura estadística. Ujú. Y hay uno que es el típico que vende muy caro, que es, si no recuerdo mal, el tiempo de espera es de más de 800 días. Eso son más de un año, no, más de 2 años. Y esto es aquellas propiedades que están por encima, un 20% por encima del precio de mercado, de salida. Ujú. Y lo curioso, lo más curioso, es que el precio neto que se obtiene pasados ese tiempo de espera acaba siendo más bajo que si lo hubieran fijado al precio de mercado desde inicio. Es curioso, pero es así. Muy interesante. Porque no solamente está la rebaja de precio, sino el coste que ha tenido durante el tiempo de espera, Mm. pagando recibos de agua, de Claro. electricidad, de gas, de Mm. IBI, teléfonos, etcétera, etcétera, ¿no? Todas las tonterías Cosas que que... no tiene en cuenta nadie a la hora Exacto, de calcular lo que le está exacto, costando no vender una vivienda. exacto. Y por otra parte, mi pregunta, Josep, porque lo conozco, muchos clientes aprecian mucho el servicio de consultas legales de API Virtual, ¿vale? Y Ujú. yo lo que quería preguntarte es tú como CEO de una herramienta tecnológica como API Virtual, de una plataforma que es un servicio SaaS, Service
Software as a Service. ¿Cómo ves las herramientas de inteligencia artificial que ofrecen ese servicio de expertise legal? Mira, nosotros hemos probado algunas y ya cuando la estamos, incluso y lo intentamos hacer nosotros, ¿eh? Pero tiramos la toalla porque es que hay tantísima legislación y tantísimas variables y tantísima jurisprudencia que es un lío. Eh, la IA, hoy por hoy, por lo menos, en temas legislativos, todavía resbala mucho, pero mucho. ¿Eh? Hay una aplicación que nos ha insistido que lo volvamos a probar, lo hemos vuelto a probar y dice, bueno, pues oye, fíjate, durante un tiempo estuvimos y nos hacían consultas, los clientes las contestábamos nosotros y luego en una hora determinada del día pasábamos todas esas consultas a esta aplicación. Bueno, durante ese mes, solamente una de las consultas que hicimos eh, casi se podía aceptar. Solo una. Es que es muy delicado. Nosotros tenemos el histórico de todas las consultas. Tened en cuenta, ayer saltó la consulta 40.000. O sea, se nos han hecho 40.000 consultas al abogado o al experto inmobiliario. Y me dices, ¿hay alguna igual? Casi igual, habrá muchas. Idénticas, yo creo que muy pocas. Mm. Y Esta con es la esos realidad. fondos Entonces, de conocimiento y consultas, ¿hacéis algo y tenéis previsto editar ahí algo? las tenemos guardadas por si algún día podemos Ujú. Que eso es mejorar algo. un tesoro. Es un tesoro, claro que es un tesoro, pero yo te digo, es que dice, mira, porque claro, tenemos esta base de datos de esta consulta que hacen sobre esto. A ver, voy a ese apartado de las que hemos contestado. Jolín, es que no acaba de traerse de ninguna. Tenemos siempre que matizar, Ujú. siempre. Es tremendo. Muy bien. Josep Torrent Sunyer, yo tengo un par de cuestiones que me gustaría formularte, más desde una vertiente quizá más práctica, ¿no? Y pensando en qué concretamente. Pensando en, pensando en la agencia inmobiliaria, pensando en el propietario de la agencia inmobiliaria, grande o pequeña, el tamaño en el fondo no es realmente relevante, pensando en el gerente, pensando incluso en aquellos que van a utilizar la plataforma y van de alguna forma a hacerla servir desde esa vertiente más empresarial o más de empresario, a mí me surge la pregunta que te formulo, ¿no? Es decir, todos somos conscientes y entiendo que todos hablamos por todos aquellos que de una manera u otra en un momento determinado pues hemos contratado plataformas o software o herramientas, ¿no? eh, es inevitable porque existe, y es así por cuestiones lógicas, que existe siempre, Josep, una curva de aprendizaje, ¿no? De una herramienta o de una plataforma hay una curva de aprendizaje hasta que eres capaz de utilizarla de una forma más o menos fluida y donde eres capaz más o menos de sacarle el rendimiento o el máximo rendimiento posible, ¿no? Voy a concretar y la concreción se basa en eso, es decir, la curva de aprendizaje es inevitable, pero suele suceder también muy a menudo que esa curva de aprendizaje hace que por las circunstancias que sea, o de la propia plataforma o de la propia tecnología, al final, debido a su complejidad, a su poca responsividad en el uso, acaba por no utilizarse. Con lo cual, ya no es una inversión, sino es un coste porque estás contratando algo y pagando algo que acabas por no utilizarlo, ¿no? Sí, Al así es. respecto de ello, API Virtual, dentro de una escala de 1 al 10, ¿dónde se situaría? ¿Te atreves a explicarnos dónde se situaría en una escala de 1 al 10? Pero se duerme en qué sentido? ¿De En utilización? usabilidad. En Vamos a usabilidad. ver, los clientes que nosotros tenemos,
En líneas generales, todos están utilizándolo constantemente. ¿Eh? Ujú, No, no te digo yo que hay. Nosotros entendemos que es una aplicación, no una aplicación, es una plataforma que tenemos distintas aplicaciones para utilizar una un día y otra otro día y varias del mismo día, etcétera, etcétera. Pero bueno, cada uno trabaja en su casa como quiere y no. Pero es cierto que en un momento dado, imagínate, vuelven de unas vacaciones, se meten en la vorágine de ponerse al día y se olvidan de API virtual. Muy bien, vale. Para esto nosotros tenemos un recurso que son los flyers de inactividad. Un ujú. flyer de inactividad significa que cada 10 días pues puedes recibir un mensaje nuestro pues hablándote de una de las aplicaciones, una novedad o no una novedad, lo que sea, ¿eh? De la que sea. Entonces tenemos unas 40 más o menos, 40 flyers de inactividad y se van mandando, no repetidos, sino alternando los distintos flyers. Esto nos ayuda muchísimo. Ahora, es decir, si somos eh, del 1 al 10, una aplicación que se utilice o no se utilice, esto ya no te lo puedo decir, no lo sé. No, 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 la pregunta era más concreta en el sentido de qué sencillez de uso tiene la Ah, plataforma. vamos a ver, yo hace muchos Es años, decir, perdona, ¿eh? Yo no soy un avezado en cuestiones tecnológicas, sí, domino muy poco el ordenador, los sistemas, y mi gerente me dice, mira, tenemos API Virtual que tiene todas estas ventajas que aporta tanto a compradores y vendedores, y yo empiezo a utilizar una plataforma que, dada mi limitación en cuanto a conocimiento informático, eh, para mí sería muy difícil, fácil, sencillo, complicado. En qué baremo me muevo? es muy sencillo si sabes leer. Ok. Cuando digo saber leer, no significa que aquí pone casa o aquí pone vivienda, no, significa comprender lo que lees. El lenguaje que utilizamos es muy sencillo. ¿Eh? Fíjate que al principio, para darte un ejemplo, observamos que en el contrato del alquiler, que es una de las aplicaciones, poníamos arrendador y arrendatario. Y nos dimos cuenta que había gente que confundía uno con otro. Ponía como arrendador el arrendatario y a la inversa. Pues lo cambiamos. Pusimos propietario e inquilino, que el inquilino todo el mundo lo entiende. Es un ejemplo para que entiendas, ¿no? Si te pongo yo fecha de compra en el cálculo de un impuesto, pues la fecha de compra ya se sabe lo que es, la que aparece incluso aparece un mensaje que dice en la escritura, la fecha de compra es la que aparece al principio de una escritura, excepto que no decimos fecha de compra, decimos fecha de adquisición, excepto en el caso que sea una adquisición por aceptación de herencia, en cuyo caso la fecha de adquisición es la misma del fallecimiento de la persona que transmitió. O sea que hay la explicación cuando vemos que puede haber un pequeño lío, ¿no? Yo tengo varios hijos. Mi hijo pequeño ahora tiene 12 años. Hace 3, 4 años, que empezó a tener curiosidad por ver lo que estaba haciendo yo en mi trabajo diario, lo puse delante de un formulario. ¿Y aquí qué pone? Ya tenía suficiente conocimiento para entender lo que estaba leyendo, ¿no? Pues aquí pone superficie, por ejemplo, en la valoración, superficie o eficiencia energética. Me decía, ¿qué es eso de eficiencia energética? Me explicaba. Y digo, y ves, tienes, vale, pues pongo una, pero le explicaba lo que era porque era un crío de 8 años. Pero una persona, yo lo que no entiendo, por ejemplo, que me llame alguien, un agente inmobiliario, y me diga, es que me está preguntando qué eficiencia energética tiene el piso y yo no tengo el certificado. Digo, vale, de acuerdo, lo entiendo. Pero ¿tú cuánto tiempo llevas vendiendo propiedades? Dice, yo, 3 años. Y digo, joder, 3 años. Digo, ¿y todavía no sabes identificar nada más entrar en una vivienda si puede ser, equivocándote,
una C o una D o una D o una E, pero no más. No, no me sé, no, no, no lo sé. Digo, chico, es que hay una cosa que se llama nariz inmobiliaria y eso no te lo puede enseñar más que tú mismo con tu experiencia. Muy bien. Entonces, Seguro que Dionisio tiene más preguntas que le han ido surgiendo porque a mí se me van ocurriendo también a medida que estoy escuchando, Josep. Seguro que sí, Dionisio. Bien, se nota que habla la voz de la experiencia. Bueno, yo incluso para ir terminando, le diría a Josep, le pediría, le preguntaría si tiene intención de expandir el concepto de API virtual, porque nosotros estamos tentando varios países de Latinoamérica con InmoTools y estoy convencido de que una herramienta como API virtual sería fantástica para los inmobiliarios de Latinoamérica. vamos a ver, el problema que tiene API Virtual es que el 80% de las aplicaciones están, digamos, enfocadas a la realidad de España. Ujú. Nuestro país tiene una normativa fiscal, una normativa legal, y entonces pues damos vueltas alrededor de esto. Sí que hay una serie de servicios que no están, y entonces podrían exportarse perfectamente en cualquier otro país, ¿no? Y allí pues crear la legislación, los servicios basados en la legislación de cada país. Esto nos lo hemos planteado, pero no, incluso en algún momento hemos tenido contactos en algunos casos, pero no hemos avanzado. Pero sí que podemos avanzar en dos cosas que tenemos. Una es formación API virtual. Y la otra es Firma Place, la aplicación de firma digital que hemos creado nosotros. Esto sí que es totalmente exportable a cualquier país. Eh, y es posible, bueno, Firma Place lo tenemos todavía en una versión beta, pero es algo que va a explotar ya, o sea, porque lo vamos a abrir no solamente al mundo inmobiliario, que está como está ahora reducido, sino al mundo en general de empresas o incluso de algún particular que tenga que firmar algún documento en firma digital él, por lo que necesite, ¿no? Entonces, ahí además, en la aplicación de firma digital, se va a incluir, que será lo siguiente que vamos a incluir, el control de horarios para que las empresas, las agencias que tengan empleados, pues puedan hacer el control digital. eh, y ahí mismo, pues vamos a tener ya en el futuro pues poder mandar emails certificados, poder mandar SMS certificados, poder hacer burofax postal, la sustitución del burofax de correos que se puede hacer vía firma digital, etcétera. Está realizada con toda la normativa europea, con todos los requisitos y está legalizada y por tanto no tenemos ningún problema. Además va bien porque los propios firmantes pueden ver toda la trazabilidad, todo lo que ha ocurrido, desde que se inicia hasta que termina, todos los envíos, de si se firma, si no se firma, quién no contesta, etcétera, etcétera, de manera. Y al final, el cliente no solamente recibe el documento firmado, sino que recibe un enlace para acceder a la auditoría, para si en el futuro pues, necesita presentar una demanda o tiene una reclamación judicial, pues tiene que acudir a nosotros para desencriptar el resultado de esa firma y poder acudir, certificar y acudir al juzgado para ayudar a decir lo que es la verdad. Lo bueno de la firma digital, que nunca me había planteado yo, es que es inviolable. O sea, yo con Dionisio firmo un contrato privado y cuando me voy a casa hago una cosa rara y firmo otra cosa
y dice, no, no, tú firmaste esto, pero yo tengo esto otro, ¿no? Porque es el físico. Pero el digital es imposible, no se puede alterar nada. Es muy, muy, eh, muy definitivo desde mi punto de vista. Y yo creo que las agencias inmobiliarias tienen que ir utilizando Firma Place u otra, no, no es que me da igual, pero quiero decir que es indistinto tiene que ser uno de los grandes pasos de la, de la digitalización. Bueno, es Muy, más, nosotros y tenemos solamente abierto a unos 300 clientes, si no recuerdo mal, pues se están firmando entre 50 y 80 documentos diarios. Con muy lo cual, interesante, Ujú. cuando esto se abra del todo muy y se interesante. vaya incrementando, pues mejor. Y luego la otra herramienta es la de formación, de API Virtual Formación, que nace precisamente de la pandemia que sufrimos en los años 19-20, ¿no? Ya ni recuerdo cuándo fue. Han pasado 5 años. 20, Entonces, de 21. eh, estábamos tan asustados de que íbamos a perder todos los clientes que decidimos hacer formación prácticamente diaria. Claro, escribimos tanto y preparamos tantas cosas que, bueno, pues ya lo único que nos falta es plasmarlo en una academia de formación. Y aquí estamos, tenemos ahora mismo unos 60 cursos, si no recuerdo mal, y el lunes que viene habrá uno más y en fin, siempre vamos creando cursos y talleres que aprovechamos ya para implementarlos y dejarlos ya. Y esto sí que sirve casi, no todo, porque claro, también hay legislación, pero muchos de los cursos sí sirven para cualquier país de Sudamérica. Muy O sea que sí interesante. queremos ir Bien, y sí pues, lo haremos. enhorabuena. Muy Mm. interesante, muy interesante. Estamos en la recta final, nos quedan 7 minutos, pero yo querría tener todavía en este espacio de tiempo, Josep, dos preguntas o dos cuestiones al respecto de... La primera es, intentando ser concisos por el poco tiempo que nos queda, la primera es, por tu experiencia, el feedback que tienes de propietarios, de agentes, de gerentes. ¿Qué efecto tiene API Virtual en un modelo de negocio que ya está funcionando en base a todo lo que aporta la plataforma y todo lo que la plataforma ayuda en esos procesos? Qué efecto tiene? Bueno, efectos prácticos, el que lo utiliza es primero poder dar un trato homogéneo al cliente. Ujú. Esto, desde el punto de vista de la imagen de una agencia inmobiliaria, que todos los agentes inmobiliarios trabajen de la misma manera es fundamental. Y eso les permite ser homogéneos, ¿no? Además, es que dan una imagen mucho más moderna, porque el hecho de que puedan sacar cualquier documento en casa del cliente, oye, resulta que la propiedad es el usufructo es de mi padre y la nueva propiedad es mía. A ver, ¿qué edad tiene tu padre? Pues mi padre tiene 70 años. Pues te lo calculo, 5 segundos es lo que tarda. Y en 5 segundos le da al cliente esto. El hecho de que todo esto lo puede calcular con un lápiz y papel, obviamente si tiene el conocimiento, pero cambia mucho la imagen. Si yo lo calculo con lápiz y papel, dice, lo he calculado muy bien, pero eso todavía está calculando con la calculadora de lápiz y papel. Pero si yo lo hago con una aplicación, el impacto es tremendísimo. ¿Y Es te atreves a decir que el impacto es equivalente tanto por la imagen que se le transmite al consumidor, al cliente, como del propio equipo, de los propios que utilizan la plataforma? ¿Es un impacto equivalente? yo te diría que, desde mi punto de vista, el impacto que tiene un servicio al 50% es del propio contenido del servicio, del documento, y el otro 50% es el impacto que le da, la imagen que da al cliente cuando recibe esto, y más si lo tiene
en su ordenador, en su teléfono, que lo ha recibido por correo electrónico en cuestión de segundos. Estas dos cosas, o sea, el Ujú. contenido que es bueno, más la rapidez y la visibilidad, etcétera, esto es para él, yo desde mi punto de vista, es fundamental. Y Josep Turren Suñé. Perdona, acuérdate de que a la mujer de César no solo tiene que ser la mujer, no solo tiene que parecerlo, tiene que serlo, ¿no? Lo mismo, Evidentemente, porque el evidentemente. parecer, el aparecer como tal, es importante, que la imagen es muy importante. Estoy de acuerdo y coincido contigo. Y ya para ya ir finalizando en sí mismo. eh, 3 minutos. Tienes un elevator pitch. Yo soy un gerente, soy un empresario, soy el propietario de una agencia inmobiliaria y no tengo muy claro por qué tengo que contratar a API Virtual. Y te pregunto, Josep Turren Suñé, ¿por qué tengo que contratar a API Virtual? Tienes que contratar a API Virtual, no tienes que contratar a API Virtual. Lo que tienes que hacer es probar. Tú te registras y vas a tener 20 días de gratuidad y si dejas que te hagamos una demo serán 30 días de gratuidad. Y durante ese tiempo tendrás días suficientes como para ir probando lo que tú quieras y nosotros te vamos dando soporte cada vez que lo necesites. Simplemente con el chatbot necesito esto y alguien se pone en contacto con él para ayudarle. Eh, no se trata de que yo te pueda convencer, se trata de que tú te autoconvenzas con lo que yo te estoy dando. ¿Mm? El azúcar es dulce no porque yo lo diga, sino que es dulce porque lo pongo en el café y ese café deja de ser tan amargo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo lo que no entiendo es que uno se registre en una plataforma, la que sea, en este caso API Virtual, y sea incapaz de meterse en los servicios, porque me digas, bueno, sí, los ve, es que no es lo mismo, es que el efecto no es el mismo. El efecto es, entra y utilízalo, porque es una pelea que vas a tener tú contra el sistema. Nadie más te va a ver. Nosotros ni nos preocupamos de lo que hace la gente. Solo faltaría que tuviéramos que estar entrando en el perfil de cada uno y verlo. No, no. Eres tú mismo que tienes que verlo. Si el problema muchas veces es que la gente no tiene suficiente sistema. Entonces, si no tienes sistema, nosotros te podemos ayudar a crearte tu sistema de trabajo para que seas más productivo a la hora de captar y a la hora de vender y hacer todo el postventa hasta la firma de escritura. Muy bien, pues Yo tengo una máxima y es que yo voy a la notaría a hacer jiji, jaja, todo el mundo contento, entrega de llaves, entrega de cheques, yo como agente inmobiliario me llevo mi cheque y todos felices. Pero para hacer esto hay que hacer el trabajo bien hecho desde el principio hasta el fin. muy bien. Josep Turren Suñé, gracias por estar hoy aquí, gracias por aceptar la invitación y sobre todo yo destacaría gracias por esa constante y permanente pedagogía que haces al explicar las cosas de la forma que las explicas y al ser capaz de hacernos entender cosas o situaciones que a veces las damos como muy supuestas y que no les damos importancia en los métodos y en los sistemas, pero la tienen y mucha porque al final estamos hablando también de productividad y ser productivos es la primera base para que el negocio vaya en la buena línea y en el buen camino. Gracias, Josep. Dionisio, con usted nos vemos la próxima semana y aquí estaremos para seguir aportando pues esas cosas interesantes que muchas veces son desconocidas y que es bueno también darlas a conocer. Pero lo Muchas que gracias a vosotros. más me ha impresionado de lo que ha dicho Josep es que Enrique tiene ya 12 años. Bueno, Y por el tiempo pasa, ¿no? Pasa para todos. Señores, tiempos fugit. Josep, muchísimas enhorabuena. gracias. Un placer. Gracias a vosotros.